Caballero, es don din don, es don dinero. Nos acompañamos con el gran Paco Ibáñez para presentar ahora a Rosa Cañete, que es coordinadora regional del programa de lucha contra la desigualdad y la captura del estado de Oxfam en América Latina y el Caribe. Oxfam es una confederación internacional que reúne a 19 organizaciones que trabajan a su vez con otras organizaciones socias y comunidades locales en 90 países nada menos. Bueno, el barómetro, las mediciones que hacen anualmente sirven para análisis sociológicos, políticos y económicos de la realidad que vive buena parte del mundo. El último informe dice que la fortuna de los 1.000 millonarios aumentó un 12% en el último año. 2.500 millones diarios, pero la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, esto es 3.800 millones de personas, se redujo a un 11%. Nosotros decimos que así no es posible construir un modo sustentable de vida frente a nuestros semejantes y al planeta, frente al resto de las especies. ¿Compartís el concepto, Rosa, para empezar? Sí, buenos días. Efectivamente, la desigualdad está llegando a unos niveles tan altos y tan extremos que está haciendo ya muy difícil seguir avanzando, por ejemplo, en la lucha contra la pobreza. Precisamente en América Latina, más allá de los datos globales, en América Latina, este último año, mientras seguía aumentando la concentración extrema de riqueza en muy, muy pocas manos, en el último año ha aumentado 36.000 millones de dólares la riqueza de las personas más ricas de la región, de las personas que tienen más de 1.000 millones de dólares en su haber. De manera simultánea ha aumentado también en América Latina la pobreza extrema, llegando a su máximo histórico en los últimos 10 años. Y esto realmente nos habla de un modelo económico que no está funcionando para la sociedad en su conjunto, incluso ya también tampoco está funcionando para esas personas tan extremadamente ricas que también se están empezando a preocupar por la capacidad del modelo de generar, de redistribuir, digamos, las riquezas, ¿no? Pero además, mejor. Además, Rosa, de este dato de la creciente fortuna, lo que aparece en el informe de Oxfam es que esos sectores más poderosos, esas organizaciones y corporaciones, pagan en relación menos impuestos que los más pobres de la tierra. Y esto realmente calienta, ¿no? Pues sí, porque de hecho ahora mismo las personas, el impuesto sobre la renta de las personas y el impuesto sobre la renta de las empresas está teniendo las tasas más bajas en décadas, ¿no? Hemos bajado de estar pagando alrededor de una tasa del 50% en los años 80 en América Latina a estar pagando en promedio la mitad, es decir, en América Latina estamos ahora mismo alrededor de unas tasas de un 28% de impuestos sobre la renta. Y esto no es solo el problema, sino que estos impuestos tienen agujeros tan importantes, es decir, por ejemplo, suele tributar diferente cuando la renta viene de capital o hay privilegios fiscales para las empresas que les permite que su tasa efectiva, es decir, que gran parte de la renta de estas personas no tribute, mientras los impuestos al consumo siguen aumentando en toda América Latina. Argentina es un claro ejemplo de una tasa de impuestos al consumo altísima, del IVA. Sí, déjame que te dé, Rosa, más pobres tributar más. Rosa, ahora que lo citás, mencionábamos antes que Argentina es el país con mayor número de impuestos. Una remera básica en la Argentina tiene un 50% de impuestos. Un kilo de asado, 37%, un litro de nafta, 34%, y un celular, 38%. Los enlatados, las mermeladas, las galletitas que por ahí hoy nuestros oyentes van a comprar al súper o al
almacén de la esquina tienen una carga impositiva del 42%. Este es otro dato que me parece que acabas de apuntar y que vale la pena resaltar, ¿no? Sí, los impuestos a consumo son muy altos. La dependencia, por ejemplo, de Argentina de estos es altísima, o sea, más de un 60% de la recaudación en Argentina depende de impuestos al consumo, que son impuestos que paga todo el mundo por igual. Es decir, cuando una persona va al supermercado, nadie le pregunta si es rica o pobre. Tú pagas el IVA igual, ¿no? Y esto hace que carguen más los más pobres, porque dedican toda su renta a consumir. Los ricos son capaces de ahorrar, por lo tanto, reproduce la desigualdad este tipo de impuestos, en vez de reducirla, ¿no? Rosa, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. Buenos días, muy bien. En función del comunicado que emite Oxfam, y bueno, por el cual estamos hablando, estuvimos investigando algunos sitios, algunos portales web, algunos periodistas y analistas, y hay un sitio que se llama libremercado.com, donde desmenuzan la idea del comunicado de Oxfam y donde dicen que en este informe Oxfam habla más de desigualdad que de pobreza, porque el desarrollo de la riqueza a nivel mundial ha tenido un crecimiento sin precedentes, dice, para los más ricos, pero también para los más pobres, que los principales indicadores que miden la pobreza no han parado de mejorar, mientras que en 1990 el Banco Mundial consideraba que era el 36% de la población mundial la que vivía en extrema pobreza, pero que el año pasado esto mejoró y es solo el 8%. Digo, esta información que tenemos a mano convive con la que dicen desde Oxfam. Claro que convive, es decir, los datos de pobreza son datos normalmente que se miden a través del ingreso. Los datos que está presentando Oxfam son datos que hablan de riqueza, que es otra variable diferente, es decir, son los activos, es decir, los activos financieros y la propiedad de tierras, de lo que está hablando Oxfam cuando habla de concentración de riqueza. Es una variable diferente, pero sí quiero apuntar algo. En América Latina también hemos visto una reducción, sobre todo desde el año 2002, de las tasas de pobreza en la región. Esto se vio presente hasta el año 2015, lo cual fue muy positivo. América Latina consiguió reducir casi a la mitad la pobreza de ingreso, ¿no? Sí. Y esto es algo muy positivo y sabemos las políticas que consiguieron esto, ¿no? Lamentablemente, desde el año 2015, en América Latina, la pobreza ha venido aumentando, la pobreza extrema, y como te decía antes, ha llegado a su máximo histórico en los últimos 10 años. Simultáneamente, se aumenta la riqueza de los más ricos, ¿no? Entonces, esto sí que nos tiene que preocupar. Claro. Es cierto que hubo una mejora importante y eso hay que reconocerlo, pero también es cierto que está empezando ya, llevamos ya 3 años de aumento de pobreza en América Latina, y esto está viniendo acompañado también de un cambio importante en el tipo de políticas que desarrollamos. Es decir, se está empezando a aplicar reducciones importantes, por ejemplo, en la inversión en educación y salud. Y esto sabemos perfectamente que son las políticas que hay que proteger y que hay que mejorar si queremos enfrentar pobreza y desigualdad. Rosa Entonces, Cañete, viene asociado. Estamos escuchando, si recién llegaste a la radio, a Rosa Cañete de Oxfam en América Latina y el Caribe. Se han dado a conocer hace poco estos índices de riqueza que son exorbitantes y a esta altura le queremos preguntar a Rosa si esa riqueza que se concentra cada vez más tuviese un camino que tenga en cuenta al entorno y a las personas, ¿qué cosas cambiarían si esos aportes efectivamente de impuestos serían mayores, si cada uno de esos ricos pudiese dar un aporte extra para terminar con la pobreza, para lograr mayor educación, para que haya medicamentos donde no llegan? ¿Cómo cambiaría el mundo? ¿En qué medida? Porque hay proyecciones de eso también, ¿no?, en el estudio. Efectivamente, o sea, nosotros hemos calculado que con un mínimo aporte de los 1.000 millonarios, es decir, estamos calculando que con un 0,5%
de impuesto extra que pagaran los multimillonarios sobre su riqueza, podríamos financiar la educación y la salud de millones de niños y niñas que actualmente no la están recibiendo a nivel mundial. Este dato es un dato global, ¿ok? Un dato calculado a nivel global. Y es realmente paradigmático que algo que afectaría a tan pocas personas, porque los millonarios son muy pocos con respecto a la población mundial, y que podría ayudar a tantas si los estados recaudaran estos impuestos y los invirtieran bien, no se esté tomando en cuenta esta decisión. Y una cosa que planteamos desde Oxfam muy claramente es, si no se están desarrollando este tipo de políticas, no es porque no sepamos que son efectivas, sino porque los gobiernos no están empezando a representar los intereses de las grandes mayorías. Esto ya es un problema también del sistema democrático, ¿no? Cómo las élites las élites económicas son capaces de imponer sus privilegios por encima de las grandes mayorías, cuando la receta está muy clara. Rosa, de son las políticas. ¿Y quiénes son los 1.000 millonarios? Porque están identificados muy claramente. Son 26. Bueno, nosotros por ahí conocemos a Bill Gates, que entre otras cosas como aporte se conoció, por ahí recordarás, el año pasado diseñó un inodoro que haría desaparecer todos los desechos. Casi parece joda, ¿no? Que un 1.000 millonario de estos haya diseñado un inodoro. ¿Quién sabe si lo agarra un psicólogo, Rosa, de la Argentina? ¿Cuánta tela saldría ahí para cortar? Pero ¿quiénes son? ¿Qué características tienen estos personajes? ¿Dónde viven? Bueno, nosotros utilizamos la lista que desarrolla Forbes. Claro. Es una lista que recoge las personas que han conseguido llegar a tener fortunas superiores a 1.000 millones de dólares, es decir, son altísimas. En América Latina actualmente son 92 personas que recoge la lista de Forbes, 3 más que el año pasado, es decir, el año pasado teníamos 89 personas en América Latina con este nivel de riqueza y este año son 3 más. Normalmente en América Latina los principales sectores en los que trabajan, donde tienen sus empresas, son principalmente las mineras, las empresas también de bebidas, cerveceras y bebidas gaseosas, y también la banca, ¿no? Son en general hombres, son todos hombres. En América Latina, de estas 92 personas, solo déjame ver el dato exacto, pero solo 16 son mujeres, ¿no? Entonces, es decir, son hombres también y bueno, muchos de ellos han hecho su fortuna con trabajo y esfuerzo y realmente con gran capacidad de innovación. Pero también es importante recordar que muchas de ellas han heredado su fortuna. Hemos calculado a nivel mundial que 2/3 de estos 1.000 millonarios que decimos han heredado su fortuna o la han conseguido gracias a sectores con altos niveles de dependencia estatal, es decir, monopolios, grandes contratos de obras que también hacen que nos preguntemos si la riqueza es solo el resultado del esfuerzo o si tal vez deberíamos pensar que también es el resultado de la falta de políticas que ayuden a distribuirlas. Pero sin duda. Que son heredadas, deberíamos revisar eso. Rosa Cañete, de Oxfam, nos está hablando de la concentración de la riqueza. Y también estamos hablando de la inequidad en el pago de impuestos en la región. Desde que uno se despierta hasta que se acuesta, está pagando impuestos. El gobierno argentino perdonó deuda a las empresas eléctricas por 19.000 millones de pesos. El 1 de enero al 24 de julio, más de medio año, trabajamos para pagar impuestos. Bueno, esto es parte de lo que se puede escuchar. Cualquier argentino y cualquier latinoamericano podría escuchar expresiones de esta naturaleza.
El ministro anunció que viene una reforma tributaria que tendrá, como han dicho los mismos empresarios, los gloriosos para ellos porque habrá una rebaja de impuestos para el sector productivo y los dolorosos para muchos colombianos porque el ministro también ha ratificado que se va a ampliar la base tributaria. Eso, en buen romance, significa que más colombianos deberán pagar impuestos vía renta. En 2013 se perdonó el pago de 159.620 millones de pesos en impuestos y la mitad, el 50% de esta amnistía de impuestos pertenecía a solo 36 empresas que recibieron beneficios inexplicables. ¿Se dan cuenta de la disyuntiva o se dan cuenta la contradicción flagrante que existe cuando nos dicen todo el tiempo, insisto, en la región entera, que necesitamos los comunes sacrificarnos más para cambiar, para transformarnos, para hacerlo diferente? Oxfam y su último estudio está diciendo lo contrario. Cada vez es mayor la concentración de la riqueza, cada vez pagan menos impuestos los ricos y se extiende, como hemos escuchado en diferentes testimonios, la base imponible a otros sectores, aquellos sectores que llegan con lo justo y que tienen que trabajar entre 12 y 14 horas en la región. Rosa, de final, lo que quieras decir para este cierre, tenemos un minuto, que claro, es un cierre formal, porque este es un tema central que atañe a cada uno de nosotros, que necesitamos pensar con urgencia para tomar acción lo más rápido que se pueda, porque a nuestro modo de ver tiene directa relación con la sobrevivencia en el planeta. No podemos construir un planeta que cuide las especies, que cuide los paisajes, que fortalezca las relaciones humanas y los vínculos con esta inequidad tan flagrante, ¿no? Así es. Además, es importante saber que esto no es inevitable. Es decir, sabemos cómo enfrentarlo. Entonces, es muy... Y la receta es muy básica y la hemos probado. Sabemos que a mayor y mejor, ¿no?, inversión, es importante hacer énfasis en la calidad del gasto público, a mayor y mejor inversión en educación, salud o protección social, mejores resultados vamos a tener en nuestras sociedades y más fácil va a ser redistribuir. Es importante hacer pagar más a los que más tienen de una forma justa e invertir esto con calidad y efectividad en servicios tan básicos como estos. Esto no solo va a ayudar a la sociedad en su conjunto, sino también de manera muy importante a las mujeres, que actualmente, por ejemplo, en Argentina dedican 45 horas de trabajo a la semana a desarrollar tareas de trabajo no remuneradas, tareas de cuidado no remuneradas, que son aquellas que desarrollamos muy a menudo las mujeres para cubrir los vacíos que deja el Estado y las empresas y los hombres en tareas que son clave para la sociedad, ¿no? Rosa, De los... gracias por este rato con nosotros, por el aporte, bueno, y el estudio tan intenso que desarrollan a lo largo de todo el año y cuyas conclusiones estamos compartiendo hoy. Un gran abrazo desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a ustedes. Rosa Cañete compartiendo el informe de Oxfam que dice que hay cada vez menos ricos, pero mucho más millonarios y que además pagan menos impuestos. Qué lindo cuando dice, che, este no es un mal inevitable. Y además dice, la receta es fácil. Se me ocurre que es esto que decía ya en el final, ¿no?, de una distribución más justa. La tecnología debe ayudarnos con esto. Plataformas como blockchain que evitan la intermediación, que evitan el arbitrio y la emocionalidad de las personas, la discrecionalidad que tiene la política y las representaciones, debiera ayudarnos. La inteligencia artificial y la robótica debieran ayudarnos porque se trata de distribuir presupuestos con mayor equidad. Presupuesto para las veredas, para la salud, para la educación, para construir plazas, parques para nuestros proyectos, para la ciencia y la tecnología. Que también nombró una regla de 3 simple.
volver a matemática. Salud, educación y protección social.